siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Ok, vamos a los diezmos, amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 26. Muy bien. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Digan conmigo, hoy vengo a practicar mi fe. ¿Te imaginas un cuerpo sin espíritu? ¿Se imaginan un cuerpo sin alma? Sería una total aberración, ¿no? Sería una abominación. No existe tal cosa. Dios hizo al ser humano tripartita. Y de esa misma manera, como Dios compensó el cuerpo con el alma y con el espíritu, los tres tienen que funcionar juntos. Son tres factores para que la vida del creyente sea efectiva. Ahora, vamos a hablar de la bendición de Dios. Digan conmigo, la bendición de Dios. No puede haber bendición si no hay fe. ¿Me explico? Y no puede haber fe si no te desprendes. ¿Ok? Si tú no te desprendes a dar lo que nunca habías dado, ¿sí? No va a haber bendición. Y cuando estamos hablando de fe, pues estamos hablando de una inmensidad de cosas. La fe abarca muchos niveles. Digan conmigo, la fe abarca muchos niveles. Abarca fe en milagros, fe en profecía, pero también abarca fe en finanzas. Digan conmigo, fe en finanzas. Y ese es el punto que voy a tratar ahorita. También la fe sin obras está muerta. Si tú no das, la fe no puede crecer. Amén. Si tú no das, no puede haber una extensión de un crecimiento de tu fe. No puedes aspirar por cosas mayores. Si tú no ofrendas, si tú no diezmas, si tú no das el 10% de lo que Dios mandó en la ley, que literalmente está escrito en el libro de Malaquías, ¿verdad? Que es la ley levítica, que es muy diferente a la primera ley, donde el primer hombre en la Biblia diezmó, que fue el patriarca Abraham. Y luego en el libro de Hebreos vemos que Jesús viene siendo el sumo sacerdote según la ley de Melquisedec. Entonces, según la ley no ha terminado. Seguimos dando. En esa fe debemos depositar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto se llama el 10%. Amén. Si tú recibes 100 pesos a la semana, ¿cuánto es tu diezmo, mi amado? Si tú recibes 1,000 pesos a la semana, ¿cuánto es tu diezmo? Si tú recibes 10,000 pesos a la semana, ¿cuánto es tu diezmo? 1,000 pesos. Tú no puedes quitarle a tu fe, tú tienes que exponer tu fe. Di conmigo, yo tengo que aprender a exponer mi fe para que crezca. La fe no tiene costo. La fe tiene una extensión, se llama dar, cuando estamos hablando de finanzas, porque con la misma medida que das, vas a recibir. Con la misma medida que das, recibes. ¿Ok? Entonces, si yo doy con esa fe, si yo creo que el diezmo es bíblico, porque el diezmo es bíblico, ¿ok? La ofrenda es bíblica, la primicia es bíblica, y si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. Amén. Porque la ley dice que el diezmo tiene un poder. Digan conmigo, el diezmo tiene un poder. Amén. Y nuestra congregación cree en el poder del diezmo, en el poder de la ofrenda, en el poder de la primicia. Amén. ¿Cuántos están listos para hacer crecer su fe? Estirarlas. A ver, levante su mano. Amén. Ok, ¿listos? ¿Quieren un sobre de diezmo? Por favor, díganle aquí a Lupita que te dé un sobre. El diezmo es el 10%, no es cualquier cosa. No es dar para que el otro vea que estoy dando. Es tu 10% en obediencia a Dios, según Dios te haya prosperado. Amén. Ese es el diezmo, mi amado. ¿Ok? El diezmo en el sobre es diezmo. ¿Ok? Si tú quieres dar una ofrenda, es afuera del sobre. ¿Sale? Muy bien. ¿Y qué hacemos en el sobre? Le ponemos nombre y le ponemos nombre de la semilla. ¿Sale? Y mientras están haciendo eso, quiero hablarle a Araceli. Ven, Araceli, por favor. Ella es congregante de aquí de la iglesia ¿desde hace cuánto? Bueno, 12 años. Sí, bueno. Ella ha congregado en esta iglesia desde hace varios años,
pero ella ha recibido una promesa financiera, ¿verdad? Ella está trabajando en un trabajo que Dios le dio. ¿Quién te dio ese trabajo? Dios. Dios. Ella fue fiel. Háblanos un poquito de ese milagro en tu vida. Bueno, pues en el 2015 tuve la oportunidad de ir a San Luis Potosí y Dios me habló a través de un profeta que se llama Luis Harfuch y fue ahí donde él me dio palabra y me dijo que Dios me iba a bendecir y que yo me iba a sentar con reyes y sacerdotes y bueno, pasaron 2 años y bueno, pues yo fui fiel, siempre creyendo en esa palabra que se iba a cumplir en mi vida y pues llegó la hora en que me hablaron por teléfono, yo no busqué, me hablaron por teléfono y de hecho el pastor me dijo que transcribiera la palabra y yo la transcribí, la imprimí y la pegué en la casa de ustedes. Y me dijo que me pusiera a orar por esa palabra, yo me puse a orar y en cuanto terminé de orar me senté ahí en la sala y me hablaron por teléfono y me dijeron que querían verme, que querían platicar conmigo y ya los invité a que llegaran allá a la casa, ya fueron y pues comenzó todo esto y bueno, pues ahorita ya estoy trabajando ahí en la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, pues estoy verdaderamente agradecida por lo que Dios ha hecho. Y tu fe ha tenido que tener obras, ¿eh? ¿Has diezmado todo este tiempo? Amén, amén. Has diezmado. Un aplauso. Muy bien. Si no hay obras en tu fe, no hay resultado. Amén. Muy bien. ¿Listos? Levanten su sobre para orar por ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo. Declaro que la semilla que tú estás depositando en este alfolí, en esta casa, va a germinar, va a crecer y se va a desarrollar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, por favor, pásenle, por favor. Buenas tardes, ya, ¿verdad? Sí. Qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre que venimos es un gozo para nuestro corazón estar en este lugar donde se reúnen y donde sobre todo el nombre de Dios es glorificado. Como decía su pastor ahorita, pues nosotros venimos de San Luis Potosí. Mujeres, allá las esperamos. El año pasado no tuvimos evento porque estuvimos pasando algunas situaciones difíciles en lo personal, pero este año vamos a redoblar esfuerzo y vamos a redoblar ánimos y estamos muy emocionadas porque sabemos que Dios va a hacer grandes cosas en nosotras durante nuestro Congreso de Mujeres. Entonces, allá las esperamos. Y bueno, por otro lado, ayer platicábamos con algunos de los líderes de aquí y les decía siempre, recuerdo con mucho cariño esta iglesia porque esta iglesia nació casi junto con mi hijo, el pequeñito, entonces van creciendo de la misma edad y para mí pues tienen un lugar muy especial en mi corazón, porque obviamente siempre que los recuerdo a ustedes, pues recuerdo también a mi, digo bebé porque es el chiquito, pero ya no está tan bebé, ya tiene 3 años, más de 3 años, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, mucho afecto, me da un gusto enorme estar aquí. Mientras estábamos en la alabanza, el Espíritu Santo ministraba muy fuerte en mi corazón, sobre todo cuando empezamos a cantar algunas de las canciones un poco más viejitas. A lo mejor los jóvenes los estaban cantando, pero mi corazón se regocijaba porque pues es parte de un fundamento que nos ha traído hasta este punto. Y un canto en especial que decía, hay una unción aquí cayendo sobre mí, ¿verdad? Y luego dice, mi vida nunca más será igual. Y esas palabras retumbaban en mi corazón, porque yo creo que cada uno de nosotros como seres humanos ha experimentado momentos en su vida en las que hay un claro antes y después. Por ejemplo, no me voy tan lejos, para mí claramente el día que recibí el resultado positivo de embarazo de mi chiquito, fue algo que desde ahí yo digo, mi vida nunca más fue la misma. Yo a lo mejor ya había experimentado eso de tener hijos, ya tenía mis 2 hijos más grandes, pero aún en eso había un claro antes y después. Y cada uno de nosotros, si hacemos memoria, podemos saber que hay un claro antes y después. Pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía, a veces es importante recordar,
A veces es importante traer a memoria, porque eso entonces nos enfoca y nos da el sentido del por qué seguir avanzando. A veces en el matrimonio tenemos conflictos y tenemos diferencias y no me hace caso y no entiende, entonces pues nos enojamos porque no he entendido que tengo la razón. pero no, es broma, pero a veces hay diferencias y en esos momentos de dificultad uno pensaría, bueno, pero es que ¿por qué seguir adelante? Esto no vale la pena. Y en esos momentos es donde es importante recordar el día que estuvimos delante del altar, el día que prometimos sernos fieles, amarnos, honrarnos y caminar juntos en lo que Dios tenía para nosotros. Y es importante a veces recordar. La iglesia va avanzando, esta congregación está creciendo en estatura y en tamaño, en madurez y en experiencia, pero a veces cuando vienen los tiempos difíciles es importante recordar, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios hizo en mi vida? ¿Qué fue el milagro que Dios hizo en mi vida? ¿Cuál fue la oración que Dios respondió? ¿Cuál era la petición que tanto cargaba mi corazón? Y el día que yo vine a Él y Él me respondió, todo cambió. Mi vida nunca fue igual. Y hoy que a veces estamos pasando un momento a lo mejor difícil, un momento de confusión o de desánimo, de dificultad, es importante recordar. Es recordar por qué Dios nos trajo a este lugar y cuál fue la promesa que Dios nos dio, y entonces enfocarnos y caminar hacia adelante. Yo frecuentemente recuerdo el viaje del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Y hoy leemos la Biblia y decimos 40 años, 40 años, pero no nos ponemos a pensar realmente lo que implican esos 40 años, que fue un tiempo larguísimo. Y lo que más resalta de todo ese trayecto del pueblo de Israel en el desierto es que siempre se les olvidaba. Dios hacía milagros asombrosos, cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. El mar se abrió delante de ellos. El pueblo egipcio que venía correteándolos quedaron todos ahogados y ellos pasaron por tierra seca hacia su libertad. Y vez tras vez Dios les proveía alimento, Dios les proveía agua, Dios les suplía cada una de sus necesidades milagrosamente, de una manera asombrosa. Pero vez tras vez se les olvidaba. Muy contentos cuando Dios hacía el milagro y bien contentos y hacían fiesta y bien agradecidos, y pasaba una semana, pasaban 2 semanas, pasaban 3 semanas, a veces ni 3, y ya estaban, ay, Dios nos tiene aquí, estamos sufriendo, cómo nos va mal, y no se acordaban de lo que Dios apenas acababa de hacer. Y en esta mañana eso es lo que el Espíritu Santo ponía fuerte en mi corazón. Recordemos, no permitamos que nuestra mente y nuestro corazón olvide las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros, porque ciertamente Dios tiene un propósito y un destino para nuestra vida y hay que caminar enfocados hacia lo que Dios ya ha hablado. No perdamos el enfoque, no perdamos la visión, caminemos con pasos firmes hacia lo que Dios nos ha prometido. Amén. Pues eso es todo lo que yo quería compartir. Les amo con todo el corazón y una vez más reciban saludos y mucho cariño de su iglesia hermana en San Luis Potosí. Pues yo creo que dice mi esposa, es importante para mí venir aquí con ustedes, es muy bonito, siempre me alegra estar aquí, tomando en cuenta, ¿verdad?, en esa línea de tiempo el nacimiento de nuestro hijo, y el ver cuando se fundó esta congregación nos llena mucho. Y creo, ¿verdad?, que a veces, como dice mi esposa, se nos olvidan algunos detalles importantes en la vida y es importante no perder de vista el enfoque. Acompáñenme en Jeremías capítulo 17, verso 5. Recuerde que estamos en los procesos y los procesos son importantes. Mi hijo Zacarías tiene 3 años y medio, aunque parece un bebé no normal, ¿verdad? Es un bebé grande, abundante en todos los sentidos. De todas maneras, yo no le puedo exigir a mi hijo que ya me lleve a la tienda en el carro porque tiene 3 años y medio.
Mi hijo apenas está aprendiendo a hablar y ahorita confunde muchas palabras. En su casa, ¿verdad? Mi hija mayor, a mi esposa todo el día le habla en inglés. Y su servidor no sabe en inglés más que las marcas tradicionales, ¿verdad?, que por ahí se mencionan y maldichas. Entonces mi hijo Zacarías de repente mezcla tantas cosas y ya no sabe si es inglés o es español, pero entiendo lo siguiente: no puedo darle una exigencia a mi hijo mayor a la edad que tiene. Y esta congregación tiene 3 años. Esta congregación tiene 3 años y esta congregación debe de tener la exigencia de una congregación de 3 años. Si esta congregación tuviera 15 años, a mi hijo Zacarías no debería de comportarse como un niño con pañal, no debería de estarle dando bibi, o sí. A esa edad de 15 años ya como que deja de ser natural. Esta congregación se puede decir, escúcheme, que todavía está en pañales. Mi hijo Zacarías, dijo la pediatra, ¿verdad? En una ocasión dijo, deje que el niño... Mi esposa estaba desesperada porque ya quería abandonar los pañales, no por el gasto, aunque sí es caro estar cambiando pañales, pero decía, pues ya es mucha lata estar cambiando pañales. Y Zacarías no se dejaba y los otros niños lo dejaron tiempo atrás. A la edad de él ya los niños, mis otros hijos ya lo habían dejado de usar pañales, pero dijo la pediatra, deje que el niño solita aprenda, deje que el niño solo madure. ¿Me explico? Y pasaron los meses y parecía que no quiere madurar. Hasta apenas la semana pasada, él mismo fue al baño y se sentó como si, ya lo sabía, ya lo entendía, pero a veces queremos que la iglesia avance y le exigimos lo que la misma iglesia no puede tener como madurez. Y quiero hablar de esto, ¿verdad? De madurez, quiero hablar de crecimiento el día de hoy. Jeremías capítulo 17, verso 5. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no volverá cuando viene el bien, no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales del desierto, en la tierra despoblada y deshidratada. Y pongo un énfasis. Muchas personas han mal usado este texto diciendo, ¿verdad?, que cuando se amargan ya no pueden confiar en nadie, porque dice aquí el texto, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Está conmigo? Aunque está hablando del varón, está hablando del género, está hablando del hombre, en particular del género. No, y he escuchado muchas personas que dicen, no, yo ya no confío en nadie porque la misma Biblia dice que maldito el hombre, que confía en el hombre, aunque dice el varón, está hablando de la cabeza, está hablando de la autoridad. Cuando habla de la autoridad, lo que dice aquí, que pone su carne por su brazo, en otra traducción dice, quien tiene la esperanza en otro, o aquella persona que está en una necesidad muy grande, aquella persona que ya no encuentra salida, aquella persona que ya está tan desesperada que no sabe qué hacer, inmediatamente va a buscar una ayuda y un consuelo inmediato. Pero dice aquí lo siguiente, que el varón, hablando de autoridad, que el varón que pone su confianza plena en otro varón y a través de eso se aparte de Jehová, vendrá con maldición. Y dice que es como la retama en el desierto. ¿Han visto las retamas en el desierto? Esas bolas gigantes que a lo mejor en las películas las ha visto. Se las lleva el viento, un viento se lo lleva, es arrancada, está seca, y especialmente en Zacatecas, cuando vamos de San Luis a Zacatecas y de Zacatecas a Torreón, esas retamas son feas porque en esos tramos hay mucho aire y usted va manejando 80 kilómetros y de repente viene una bolota gigante y estrella su carro. Las retamas, escúcheme, usted y yo hoy quiero que nos enfoquemos en lo siguiente, en el siguiente verso, pero lo primero que pongo en orden es lo siguiente: cuando usted y yo tengamos una necesidad importante, una necesidad que ya no sepamos qué hacer, escúcheme, usted ponga su confianza en Dios primeramente. Porque el hombre le va a traicionar, el hombre le va a defraudar. Aquel hombre en el cual usted confía, si aquel varón o aquella persona lo está desviando del camino del Señor, usted va a caer en una maldición muy grande. La bendición genuina del Señor nunca nos va a apartar de sus propósitos.
¿Por qué le digo todo esto? Porque yo he visto muchas negociaciones que se hacen entre varones en mi congregación y en otras congregaciones donde ya no saben qué hacer con esa negociación y van con fulanito de tal que tiene una reputación dudosa o una reputación que todo el mundo sabe que no es la persona indicada, pero como está necesitado va y pone su confianza, y esa persona ahora, como le debe un favor, esta persona hace todo lo posible, o inconsciente o conscientemente se alejan del Señor, y eso nos lleva a ser como una retama en el desierto, que no encontremos esperanza y andamos como esa retama de lado en lado sin esperanza alguna. Verso 7: bendito el varón que confía en ¿quién? Cuando tenga usted una necesidad, ¿dónde tiene que poner los ojos? Yo le hago una pregunta: cuando usted viene a la iglesia, ¿usted pone los ojos en Jehová o en el hombre? Porque si usted viene y pone los ojos en el hombre, usted va a encontrar miles de detalles, miles de defectos, miles de cosas que tal vez a usted no le gustan. ¿Está conmigo? Pero cuando usted pone sus ojos en Jehová, usted viene con un propósito: tratar de que todo lo que suceda en este momento sea para bendición propia. Amén. Sea para ser edificado, sea para el crecimiento, cualquier detalle que pase. Verso 7: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Una cosa es confiar en Jehová y otra cosa es que verdaderamente Jehová sea mi confianza. Porque yo puedo decir, tengo confianza en Jehová, pero en el momento de frustración, Jehová no es la esperanza. Dice aquí lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, personificando a Jehová, Él es mi confianza. No voy a ir a ninguna otra persona, porque de fuera de Dios no hay nada. Fuera de Dios no existe esperanza. Y por eso es importante, varones, hoy en este día, que pongamos nuestra mirada en Dios todos los días. Verso 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Quiero enfocarme en esto, en esta analogía. Dios proféticamente ha hablado que los hijos del reino son como árboles, no como retamas. Usted sabe qué es una retama. Pero lo que está viendo Jeremías proféticamente es que todos los varones o toda persona en general que tiene su confianza en Dios será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Cuántos han visto los árboles plantados junto a las corrientes de las aguas? Son frondosos, son grandes, son árboles de alto precio. Pero déjeme decirle que los árboles que están bien alimentados, los árboles que están bien nutridos, los árboles que han tenido acceso con sus raíces a las aguas, son árboles fuertes, árboles que rompen impedimentos. El día de ayer tuvimos el privilegio de estar en la casa de Araceli, ¿verdad que sí, Araceli? Y me llamó mucho la atención algo: un árbol. Cuando el pastor Madera me dijo, estaciónate ahí, me estaciono debajo del árbol. ¿Han visto? No sé cuántos han visto el árbol que tiene Araceli en su puerta. Resulta que ese árbol está bien nutrido, que ese árbol no llegó en 3 años a esa estatura, ¿o sí? ¿Se han visto a qué medida crecen los árboles? Es una medida lenta, pero es una medida proporcional. Se dice lenta porque al ojo del ser humano el árbol a los 3 años tal vez está de este tamaño, pero proporcionalmente hablando, ese árbol ha crecido más que lo que los ojos ven, porque no puede crecer más alto de lo que sus raíces tienen. Un árbol que crece muy alto, que tiene raíces muy poco profundas, ¿qué le sucede? Cuando viene un ventarrón, cuando viene una tormenta, ese árbol va a ceder, va a caer. Se escuchan de las palmeras, dicen que las palmeras tienen la habilidad de poder, que cuando llega un tornado, cuando llega un huracán, que esa palmera literalmente se acuesta a tal grado que puede tocar con sus hojas la arena. Una palmera de 10 metros, de 15 metros, de 8 metros, puede hacer eso. ¿Pero por qué? Se dice que las palmeras, los primeros 7 años de su vida, no crecen por la parte de afuera, sino por la parte de abajo. ¿Por qué es importante para la palmera primero tener raíces profundas? Porque una iglesia que crece a lo alto pero no tiene profundidad en sus raíces, cuando viene la tormenta, ¿qué cree que pasa? Los árboles
las personas que confían en Jehová son como árboles plantados. Y ayer vi el árbol de Araceli, y mi hijo Zacarías estaba sorprendido. Sale Zacarías por la banqueta, por el lado de la banqueta, y cuando se baja Zacarías, dice: está quebrado, está quebrado. Y yo digo: ¿qué está quebrado? Está quebrado, y veo, y cuando veo, efectivamente estaba quebrado. Ese árbol estaba rompiendo todo fundamento que el hombre le había puesto y que le impedía crecer. Ese árbol es muy grande, pero resulta que el ser humano le gusta embellecer las calles, ¿verdad que sí que es bonito tener calles bonitas? Es un costo muy grande poner calles y banquetas, pero ese árbol tenía una necesidad: me pones banqueta y me impides el acceso al agua. ¿Qué cree que hizo el árbol? Reventó la banqueta, ¿sí o no? Y mi hijo Zacarías, porque está la banqueta así, mire, y la raíz de este tamaño levantó el fundamento que el hombre puso. Para el hombre es bonita la banqueta, pero para el árbol es un impedimento. ¿Y sabe qué hizo el árbol? Rompió todo esquema natural, todo esquema que el hombre quiso poner sobre de él. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Una persona que tiene su confianza en Dios tiene que ser tan hábil como un árbol, que cualquier fundamento que impida su crecimiento que el hombre ponga sobre de él, esté dispuesto a romper los moldes. ¿Usted está dispuesto a romper su molde? Yo quiero hacer una pregunta muy sencilla y quiero que seas muy honesta. ¿Se ve bonita tu banqueta? Dice que no se ve bonita la banqueta. Pregúntele al árbol si él interesa que esté bonita o que tenga acceso. Acompáñenme a otra historia, por favor, porque quiero enseñarles esta mañana. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Yo creo que sí. Marcos capítulo 3, verso 13. Aprendamos a tener raíces profundas. Amén. Aprendamos a tener raíces profundas. Si queremos crecimiento, necesitamos raíces profundas. Marcos capítulo 3, verso 13. Si ya lo tiene, dígame amén. Una pregunta, pastor. ¿El video era este en 3D? Pues ahí decía: ponga atención a este video. Ok. Yo pensé que este video que estamos ahorita. Marcos 3, capítulo 3, verso 13. ¿Ya lo tiene? Perdón, me equivoqué. Marcos 8. Marcos capítulo 8, verso 22. Perdón. ¿Ya lo tiene? Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y ¿qué le hizo? Lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre de él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Y esta es la historia. Hay un ciego en el pueblo, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era él, pero lo trajeron delante del Señor. Pero el Señor hace algo muy interesante en este milagro. El milagro no lo hizo dentro del pueblo. ¿Por qué no lo hizo dentro del pueblo? ¿Por qué no lo hizo ahí? Puede haber un sinfín de explicaciones, pero tenemos que poner atención en cuanto a los gestos y los detalles que el Señor hizo. Y lo sacó fuera del pueblo. El milagro fue fuera del pueblo. El milagro fue fuera de donde estaba el varón, donde estaba esta persona. Lo sacó fuera. Entonces escupe, ¿verdad?, en los ojos. Y recuerda lo siguiente, que para muchos esto fue algo medio indignante, porque pues él necesitaba un milagro, él necesitaba algo, pero Jesús no hizo lo que en otras ocasiones hacía. Venía con algunas personas y le ponía las manos, venía con algunas otras personas y declaraba sanidad, pero ahora hizo algo inusual, se pudiera decir, que atentaba en contra de la fe del varón, pero también de la fe de los demás. Primero lo saca fuera y deja a todos ahí para que él y el varón estuvieran ahí, y el varón, al no ver, no sabía qué esperar, pero supo lo que iba a pasar cuando escuchó. ¿Sabe que un árbol necesita aprender a romper los esquemas naturales para poder recibir su milagro?
Porque ese varón ahora tenía dos problemas. Número uno, pues ya estaba ciego, pero número dos, ahora tenía un escupitajo en la cara. Imagínese usted que si el problema de ese varón era la ofensa, ¿usted cree que iba a salir sano? Iba a salir peor que antes, porque iba a llegar a su casa, iba a decirle a toda la familia: ¿qué crees? Aquel es un charlatán. ¿De qué estás hablando? Aquel Jesús de Nazaret es un charlatán. Aquel que dice que hace milagros. Yo le pedí que me llevaran con él, me llevaron con él, me sacó fuera del pueblo. Explíquese eso. Me sacó fuera del pueblo, y no solamente eso, me dijo: quédate quieto. Y yo me quedé quieto esperando una palabra, yo me quedé quieto esperando la imposición de manos, pero no me hizo ni imposición ni me dijo sana. ¿Qué crees que me hizo? Me escupió. Imagínese que hubiera sido ese el testimonio. Me escupió. Es que el pastor me escupió. No vamos a hacer una doctrina del escupitajo, escúcheme, no, pónganse de pie, vamos a escupir. No, por favor, imagínense, ¿qué van a hablar de nosotros? ¿Está conmigo? ¿Qué van a hablar de nosotros? Pero tal vez la sanidad de este varón, la ceguera del varón, no era la física, sino lo que tenía dentro. ¿Qué cosa tan difícil que el Señor haya puesto a prueba su fe? Porque escúcheme, Dios nos quiere sanar, pero primero nos pone a prueba. ¿Cuántos lo saben? Señor, es que tengo una necesidad, ve a la iglesia. Ay, no, tan lejos. Pues no, ¿que querías tu milagro? Ay, Señor, pero tengo un problema con la economía. Pues diezma. Ay, pues no, ¿que querías tu milagro? ¿Qué prefieres, un escupitajo o diezmar? ¿Qué prefieres tú, venir a la iglesia o que vaya y te escupa en la cara? Cualquier cosa, dependiendo del corazón, va a ser ofensiva. Y Dios siempre va a hacer algo para probar el corazón, para ver si usted y yo estamos dispuestos a pagar el precio por nuestro milagro. Aunque el milagro es gratis, escúcheme, el precio lo pagamos nosotros. No como usted espera, pero sí como Él quiere. Amén. Y ahora está el varón afuera con un escupitajo en los ojos. Imagínate, ¿qué pasó aquí, va? No sabemos si era una persona de autoridad, no sabemos exactamente quién era, no nos habla mucho de él, pero ahora está el varón ciego y ahora está con el escupitajo en los ojos. Y luego Jesús hace una pregunta, y yo le hago la misma pregunta a usted: ¿puedes ver ahora? Seguimos leyendo. El hombre alzó los ojos y dijo, ¿qué dice? Veo gente. ¿Estaba viendo? Parecen árboles que caminan. Escuche, estaba viendo gente. Sí, estaba viendo gente. Algunos dicen: no, es que fue un milagro progresivo. Lo que pasó en ese momento, ¿verdad?, es que primero vino Jesús, le escupió en los ojos, abrió los ojos y veía muy borroso, y veía gente. Recuerde que no había gente. ¿Dónde estaban? ¿Estaban afuera? ¿Estaban en la ciudad? No estaban en la ciudad, estaban afuera. ¿Qué está pasando en este momento? Lo primero que sucede con este varón es que trae Dios una sanidad sobre su cuerpo. Pero como dijo el pastor Madera, su cuerpo, nosotros somos tres, somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que Dios sana en este varón es su condición espiritual. Tenía una ceguera espiritual, y lo que él ve es gente, pero no hay gente. ¿Qué ve de la gente? La gente parecen árboles. ¿Qué? Dígame usted, por favor, en su sano juicio, ¿cuándo ha visto usted un árbol que camina? Levante su mano. La retama no camina, la retama da voltaretas. ¿Sí? La retama da voltaretas, y una persona que confía en otro varón y lo desvía del camino del Señor es como una retama en el desierto que no tiene destino y no tiene futuro. Pero sucede un milagro muy poderoso aquí en este momento. Este varón recibió la sanidad, pero la primera sanidad que recibió, la primera visión, fue la visión espiritual. Pero él vio la condición del pueblo. La condición del pueblo era como que todos los que estaban adentro eran árboles que caminaban.
caminan. Escúcheme, cuando en una iglesia el carácter, la actitud y la templanza de la iglesia son como árboles que caminan, no vamos a tener nosotros un huerto nutrido. Desde aquí, escúcheme, desde este punto, desde la naturaleza es imposible que un árbol camine, pero estos árboles sí caminaban. Y ahí es donde no entendemos nosotros, que nosotros somos como árboles plantados en las corrientes de las aguas. Y vamos a leerlo en otro texto en el Salmo, somos como árboles plantados. Escúcheme, cuando Dios lo planta en una congregación, ¿por qué levanta sus raíces y se va caminando a otra? Eso sucede solamente en las películas. Si usted puede ver El Señor de los Anillos, los árboles caminan. Usted no es un actor del Señor de los Anillos. Si ha visto esa película El Señor de los Anillos y salen los árboles gigantes caminando lentamente de un lugar a otro, pero usted, escúcheme, lo que Jesús le permitió ver al ciego fue la condición de la ciudad. Las personas dentro de la ciudad, su temperamento y su carácter no tenían raíces profundas. Hacían lo que naturalmente querían hacer, no lo que naturalmente Dios le pidió hacer. Amén. Quien confía en Jehová es como un árbol bien, ¿qué? ¿Lo leímos o no? Entonces, si usted confía en Jehová, ¿a dónde va? Explíqueme eso. ¿A dónde va? No sé si el árbol te quiere, ¿ok? Porque yo no veo que le ponen mucho cuidado. Pero el árbol no puede decir mañana: David, dame un consejo. Ya estoy harto de Araceli. Yo le he dado abrigo. Ni siquiera se da cuenta que gracias a mí está fresca su casa. Ni siquiera se ha dado cuenta que me ayude. Lleva años que no riega mis raíces. David, haz un hoyo en tu casa porque mañana llego a estar contigo. ¿Será posible eso? Claro que no. Ese árbol va a permanecer y va a seguir buscando las aguas y los nutrientes, a pesar de que nosotros no se los demos. Porque cuando venimos a este lugar, usted no está buscando al hombre. Usted está buscando con raíces, usted está buscando profundizar sus raíces con su relación con Dios y a través de eso producir fruto. ¿Qué ves?, le dijo Jesús, porque ya ves, te lo aseguro. ¿Qué ves? ¿Cuántos saben que Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando? Jesús sabía que estaba viendo. Declárame lo que estás viendo, por favor. Veo gente. Dime qué parecen. Parecen árboles que caminan. Lo que tú estás viendo es la condición espiritual y moral de ese pueblo. Tú estás viendo cómo son personas tan inestables que el día de mañana cambian de parecer y abandonan el hogar, abandonan el trabajo, abandonan su propia congregación. Inestables. Porque el árbol que confía en Jehová, ¿cómo es? Como árbol plantado sobre las corrientes de las aguas, que aunque venga sequedad, está tan bien plantado que nunca dejará de producir fruto. Amén. Tengo la dicha y el privilegio de tener a mi pastor por más de 23 años, que también tengo la doble dicha de que es mi suegro. Y yo pudiera decir, no, pues es tu pastor porque es tu suegro. No, déjeme decirle que tiene más yernos y no todos para ellos es su pastor. Y por más de 23 años entendí que el propósito de Dios y mi destino era en el lugar donde Dios me plantó. Y por 23 años he tratado de buscar las raíces profundas, y muchos en el huerto ministerial que mi suegro sembró, muchos de ellos dijeron: no, pues ya no viene Roberto, ya no nos visita, ya Roberto nos abandonó, mira cómo estoy todo seco, ya no viene y me dice una palabra, ya dijo que ya no quiere venir, yo me voy a otro huerto. ¿De veras? ¿Por qué me quedé? Porque entiendo algo, mi confianza es Jehová. Mi confianza y mi destino está en Él. Y el crecimiento que yo voy a tener no va a ser en base a lo que yo creo o lo que yo siento, sino donde Él quiere que yo esté.
Salmos capítulo, ayúdame a buscar Salmos capítulo, Salmo 104, Salmo 104 verso 16. ¿Ya lo tiene? Escúcheme. Esta mañana estaba debatiendo en qué hablar. Y dije, Señor, tengo dos cosas que decir, pero siento decir esta fuertemente. La cambié, pero al final mi espíritu regresó a lo mismo. Salmo 104, verso 16. ¿Lo tiene? Se llenan de savia los árboles de ¿quién? Se llenan de savia los árboles de Jehová. Los únicos árboles que son nutridos, los únicos árboles que tienen esperanza, los únicos árboles que tienen vida son los árboles de Jehová. ¿Cuántos árboles de Jehová hay en este lugar? Levante su mano. Cuya esperanza es Jehová. Seguimos leyendo, por favor. Los cedros del Líbano, que ¿quién plantó? ¿Quién plantó los árboles? Los cedros del Líbano. ¿Los propios cedros o Jehová? Escúcheme, y hay alguna revelación bien poderosa aquí. Se llenan de savia los árboles, Salmo 104, verso 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Los cedros no se pudieron plantar solos. Los cedros no decidieron su propio destino. Los cedros no decidieron dónde nacer, dónde crecer. Los cedros fueron plantados de acuerdo al propósito divino. Por eso usted y yo, como árbol buen plantado, debemos de entender cuál es el propósito y el destino de Dios para nuestras vidas. Amén. Estoy en San Luis Potosí y le voy a platicar un poco. San Luis Potosí, con todo respeto, espero que usted no sea de San Luis Potosí, pero el único lugar donde nunca pensé estar era San Luis Potosí. Su servidor estuvo en Ciudad Juárez un tiempo muy poderoso, en una escuela allá en Ciudad Juárez. Ahí conocimos al pastor Madera, estuvimos trabajando en la misma congregación y Dios, a través de la bendición, me plantaron, me traspasaron a otro lugar, Zacatlán de las Manzanas. Porque ¿cuántos saben que un árbol sí se puede trasplantar? Levanta su mano. ¿Cuántos saben que sí se puede trasplantar? Pero que el árbol se vaya solo, ¿verdad que no? Se puede trasplantar. Y yo fui trasplantado a otra tierra, Zacatlán de las Manzanas. Yo estaba muy contento en Zacatlán de las Manzanas. Un lugar literalmente verde, todo el año verde, verde, verde. Se come muy sabroso. La economía muy pobre, pero se come muy sabroso. Y a través de los años, un día me llama mi autoridad y me dice, te tienes que ir a San Luis Potosí. Yo no quería irme a San Luis Potosí. Pero ahora yo entendía, ¿verdad?, que yo debería de obedecer. Cuando me dijeron, te vamos a trasplantar, yo dolí mucho porque yo sentía que había dejado raíces muy profundas en ese lugar. Pero si yo me quedaba en Zacatlán de las Manzanas contra la voluntad de Dios, me iba a volver una retama en el desierto. ¿Sabe? Me plantaron en San Luis Potosí, me replantaron. No llegué a San Luis Potosí por mi propio pie. Cuando llegué a San Luis Potosí, mire, casi caminaba así, arrastrando los pies. No quería estar en la ciudad. Si los de Betsaida eran árboles que plantaban, árboles que caminaban, los de San Luis Potosí, ¿cuántos han escuchado una expresión, el potosinazo? ¿Han escuchado la expresión el potosinazo? Les recomiendo que vaya a YouTube y busque por ahí el reportaje del potosinazo. ¿Sabe cómo son los potosinos? Sangrones como ellos solos. De veras. Por eso es el potosinazo. No estoy inventando esto. Y cuando yo llego a San Luis Potosí, hicieron una entrevista, ¿verdad? No sé si fue en TV Azteca o en Televisa, y salió el potosinazo. Entonces yo digo, no es verdad, no estoy loco, perdón. ¿Estás grabando? Saludos a San Luis Potosí. No estoy loco. Ya lo hablé con mi congregación. No estoy loco, esto está pasando. Y peor todavía, mi corazón se entristó porque dije, pues es que la gente es bien difícil, la gente es muy sangrona. Mi vecino me echó pleito, me mandó no sé cuántos departamentos para que me corrieran, de delegación, para que me corrieran. Mire, ya no quería yo estar en San Luis Potosí. Entendí algo. Dios nos pone no donde queremos, sino donde necesitamos estar. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que Él considera mejor para nosotros.
Y a través de San Luis Potosí, hoy, en este año 2018, puedo decir que San Luis Potosí es una tierra hermosa que hasta que me atreví a echar raíces, pude saborear la hermosura. Yo pude haber estado amargado y decir, no es mi ciudad, me voy a otra. Imagínese, ¿usted cree que la retama se vuelve a injertar? ¿Sabe usted que la retama, una vez que se desprende del suelo, nunca más puede echar raíces? ¿Sí lo sabe o no? Porque esa retama, su destino es dar vueltas y vueltas, y conforme da vueltas, irse desmenuzando hasta que desaparece de la faz de la tierra. Yo no soy una retama en el desierto, ¿usted sí? Yo quiero ser un árbol plantado en las corrientes de las aguas, en la voluntad del Padre. Por eso estamos leyendo Salmos, capítulo 104, verso 16. Los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, y en las hayas hacen su casa las cigüeñas. Y entonces entendemos un propósito. Cuando este jardín crezca, sus vecinos, sus amigos, sus parientes van a anidar en usted. La visión de este lugar es dar a luz hijos espirituales. Pero ¿dónde vamos a dar hijos espirituales si no tenemos nido donde recibirlos? ¿Usted iría al desierto a tomarse una limonada y a tratar de refrescarse? La zarza más grande que usted va a encontrar es de este tamaño, donde apenas las liebres y los conejos pueden tratar de meterse ahí. Escúcheme, en un desierto no encuentra vida, pero en el propósito de Dios son como los ríos plantados, son como los ríos que el árbol plantado junto a esas corrientes siempre va a prosperar. Amén. Marcos capítulo 8, verso 22, para terminar la historia. Quiero terminar esto, ponerlo en su corazón. Capítulo 8, verso 24. ¿Ya lo tiene? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Ya estaba viendo, pero espiritualmente estaba mirando. Verso 25. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego ahora fue curado del problema natural. Recobró la vista y comenzó a ver con toda claridad. 26. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? No vayas a entrar en el pueblo. ¿Por qué? Porque su ceguera venía de ahí. Porque el problema venía de ahí. El origen de su condición era ese lugar. Ahora que fue sano, no podía regresar al lugar que lo enfermó. ¿Está conmigo? Y podemos entender lo siguiente: cuando Dios nos rescata de nuestra condición, cuando Dios nos rescata de nuestro pensamiento, cuando Dios nos cambia el chip, más nos vale no regresar al lugar donde estábamos. Porque mucho problema tenemos cuando Dios nos libera, y en más de una ocasión dijo: ve y no peques más para que tu condición no sea peor, no se apeore, para que no estés peor que antes. Y Dios daba esto, pero en particular Dios dijo que al pueblo no debe de entrar, porque este pueblo, Betsaida, era un pueblo muy inestable, y el problema que tenía no solamente era físico, sino espiritual. Y cuando él abrió los ojos espirituales, vio la gente, pero vio gente, y su condición de la gente eran como árboles que caminaban, y no hay árboles naturalmente que pueda caminar, porque está hablando de una condición espiritual. Y cuando volvió a tocar cuando ahora toca con sus manos sus ojos, ahora recobra en lo natural la vista, pero le da esta orden: no vuelvas al lugar de tu condición. Amén. ¿Sabe que es bien importante que esta iglesia no regrese a su antigua condición? Es bien importante que si Dios nos sacó de esto y nos sanó, no volvamos al lugar al lugar que nos enfermó. Es importante que usted y yo nos mantengamos en la libertad, porque escúcheme, el regalo de Dios es que usted y yo seamos salvos, pero lo que nos va a costar a nosotros es mantenernos en la salvación.
mantenernos en la libertad, mantenernos en la sanidad. Y eso el Señor no va a hacer nada si nosotros no nos disponemos. Una vez que Dios me libera, una vez que Dios me sana, una vez que Dios hace el milagro, es mi responsabilidad no regresar al lugar que me enfermó. Y usted sabe cuál. Amén. Usted sabe qué personas, porque estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una mentalidad, estamos hablando de una forma. Y es importante no regresar al idioma al cual nos corrompió, a la mentalidad a la cual nos pervertió, a la situación a la cual nos empobreció. Iglesia, 3 años. ¿Qué se ha logrado en 3 años? Si usted voltea alrededor, usted dirá nada. Yo le pregunto, si no volteamos a nuestro interior, a lo más profundo, y de veras hay nada, tenemos un gran problema. Yo como pastor no pretendo que esta iglesia ya esté llena, pero yo como pastor espero que durante 3 años esta congregación tenga raíces profundas. Que tal vez, ¿cuántos ven las raíces de los árboles? Nadie. Nadie. En una ocasión tumbaron un árbol, un mezquite. ¿Cuántos conocen los mezquites? Tumbaron el mezquite, pero dijo el dueño del lugar que iba a poner cimentación, y el árbol estaba juntamente en la cimentación. Dijo, necesitamos sacar la raíz porque no vamos a poder meter ahí la cimentación. Y empezaron a escarbar para sacar la raíz. Se metieron dentro de 3 metros y no pudieron encontrar el fin, hasta que dijo, ¿sabes qué? Así dijeron, esto se me hace que llega a China. Lo que hicieron es cortar lo más que pudieron. Pero lo que a mí me sorprendió es que el tronco de la raíz estaba de la misma dimensión que lo que tenía por fuera. Impresionante. Ahora usted sabe la calidad de madera que es el mezquite, la dureza. Cuando llegaron dijeron, vamos a tumbar el árbol, ¿verdad? Y yo me acuerdo que llegaron con el hacha, y cuando le dan el primer hachazo, creo que hasta el alma se salió en ese momento. Duro como el solo, durísimo. Pero ese árbol pudo haber estado siglos en ese mismo lugar, no por lo que se vea por fuera, sino por las raíces tan profundas que tenía. Y la única manera que usted y yo nos mantengamos en los propósitos divinos no es lo que nosotros por fuera aparentamos, sino en lo que hay en el corazón. Si usted no tiene raíces profundas en su corazón, toda la apariencia externa no va a tener mucha durabilidad. Preocúpese por su condición interna antes que lo que por fuera pueda usted ostentar. Yo puedo ir a otra iglesia y decir, wow, ¿viste la iglesia? Estábamos trabajando en una iglesia de 5,000. Al final, como árboles que no tenían raíz, todo el mundo se fue y dejaron al hermano solo. Es una iglesia exitosa. ¿Y la calidad de las raíces? Porque la calidad no es lo que vemos, sino lo que nosotros ignoramos. Dice por ahí el dicho, ¿verdad? Caras vemos, raíces no sabemos. El ramaje de su espíritu o la carencia de sus principios. Y es importante para mí y para usted, entendamos lo siguiente: esta iglesia tiene 3 años. Y podemos tal vez llenarla porque tenemos un evangelista en medio de nosotros. Y a través del trabajo evangelístico podemos llenarla. Pero el problema no es llenarla. El problema es que usted y yo no estemos bien enraizados. Nuestros pensamientos deben estar bien enraizados. ¿En qué? En que Dios es nuestra esperanza. En que cuando vengo a este lugar no vengo a criticar, vengo a ver a Dios. Amén. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. La única iglesia que está en la voluntad de Dios, sean 10, sean 100 o sean 10,000, si está en la voluntad de Dios es como ese río que va a nutrir nuestras vidas, y a través de esa bendición de agua, usted y yo vamos a crecer a donde más nos imaginemos. Amén. Y el día de hoy yo quiero desatar una bendición sobre de usted. Quiero cerrar con este pensamiento. Tenemos 3 años, pero al 5.º año
Mi esposa plantó un durazno, ¿ok? Y no sabíamos que era durazno hasta que dio durazno. Bueno, el primer durazno sí tenía duraznitos, pero el otro árbol que tenemos ahorita no tiene duraznos. Y pensamos que es de durazno porque nos dijeron que es de durazno, pero pues nomás la hoja dice que es durazno, ¿verdad? El primer arbolito que mi esposa plantó era un arbolito de este tamaño y tenía 3 duraznitos. Y fuimos ahí donde venden los arbolitos y el invernadero y vio todos los árboles y estaba ese arbolito con 3 duraznitos así de este tamaño. Dijo mi esposa, yo quiero ese porque ese sí es durazno, tiene 3 duraznitos. Nos llevamos el árbol, lo replantamos, lo pusimos en el lugar y ese arbolito, ¿verdad?, empezó a crecer un poquito. En ese año creció centímetros apenas, centímetros. Y ese arbolito, curiosamente, ¿verdad?, estuvo con esos tres. Ese año estuvo con esos 3, ¿verdad?, duraznitos, y llegó se cayó uno, no sé, un pelotazo, se cayó el otro y quedó un solo duraznito. Y toda la familia estábamos expectantes de ver y antes de que se cortara el duraznito ya nos estábamos peleando quién se le iba a comer. El hijo mayor dijo, yo soy el mayor, a mí me toca. Dijo, no, a mí me toca porque soy la princesa, ¿verdad, pa? No, le toca al otro, yo y a ti. Y empezamos a discutir quién le toca el duraznito, ¿sí? Al final dijimos, lo vamos a agarrar ya maduro, lo vamos a partir, entre todos lo vamos a saborear. Lo cuidamos como usted no tiene idea. De veras, lo primero entramos a la casa y el duraznito. Y un día llegan visitas y andamos todos en la convivencia y cuando me asomo a ver el duraznito, no está el duraznito. El duraznito. Keila, el duraznito. Josías, el duraznito. Escúcheme, porque el propósito para que usted sea plantado es para que produzca fruto, no para que ocupe espacio. Aunque sea un duraznito, esperemos que lo dé. No diezman, usted no da fruto. Mire, entonces estamos ahí, y el duraznito, y encontramos el duraznito. Llegó mi sobrina que no entendía la dinámica de la casa y agarró el duraznito, le metió una mordida, pero como ya había comido, ya no tenía hambre y lo dejó ahí. Y encuentro el duraznito. Voy por el duraznito, dije, no, este no se puede quedar así. Me van a inculpar a mí. Voy por el durazno, lo lavo y les digo, ¿qué creen? Nos vamos a comer el duraznito. ¿Pero cómo? ¿Por qué te adelantas? No, es que se nos adelantaron y estaban las dientotes de mi sobrina ahí. Partí el duraznito, sabía como miel el durazno, riquísimo. Pero en nuestra ignorancia, ¿verdad?, nosotros dijimos, ese duraznito nos va a dar muchos duraznos el próximo año. Llegó la siguiente temporada, entra en enero, empiezan a florear, una flor rosa muy hermosa. Y después en su temporada empieza a producir duraznos por todas las hojas, por todos los ramajes, por todas las ramas había duraznos, por todo. Pero nosotros en nuestra ignorancia dijimos, venga, ahora sí es una gran cosecha, ahora sí no nos vamos a pelear nadie, vamos a tener una abundancia de duraznos. Ya hasta casi comprábamos las rejas para llenarlas, ¿no? Pero ese arbolito, recuerde que había crecido unos centímetros, pero de profundidad tampoco tenía muchas raíces. Empezaron a crecer los duraznitos y luego una ramita. ¿Y qué vamos a hacer? Se están rompiendo las ramas. Es demasiado el fruto que tienes, muchísimo. Ese fruto estaba atentando en contra de su propia vida. Y tumbamos algunos. Mire, parecía una telaraña ese árbol. Le puse cintas por acá, alambre por acá, y el árbol estaba sostenido por todos lados. Parecía un títere ese arbolito. Pero un día, los duraznos ya estaban más o menos de este tamaño, estaba tan abundante, que un día mi esposa salió a tomarse un cafecito, y cuando voltea dice, no, mi durazno. Y salgo corriendo y cuando veo, al final el árbol cedió ante todo el peso del fruto. Y aprendimos una parábola. No le puedes exigir a un árbol que dé de más, si no es proporcional a lo que tiene de vida. Usted puede querer todos los frutos en este lugar, todos los frutos que aparecen en la Biblia, pero si no tiene fuerza para soportarlo, ¿de qué le sirven? Y aprendí algo. Yo hubiera preferido
3 duraznitos, pero que el árbol no se hubiera quebrado. Amén. No, yo no quería un árbol sin fruto, pero tampoco quería un árbol en sobreabundancia. Lo aprendí después. Naturalmente Dios nos enseñó algo: no le exijas a tu congregación lo que no tiene de capacidad para soportar. Por eso existe la poda. Si tú hubieras podado mucho de esos frutos que no te los hubieras podido comer y hubieras cuidado la integridad de la corteza del árbol, ese árbol este año te hubiera dado lo que tú hubieras querido. Cuando exigimos y no hay la capacidad, perdemos el árbol y perdemos el fruto. Y sabe, solamente nos comimos un durazno a medias porque ya estaba mordido. Solamente nos comimos un durazno. Tristemente, lo sacamos y pusimos otro. Este otro ya floreó, pero no nos ha dado nada. Escúcheme, el propósito de Dios es que demos fruto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que ser proporcional a su madurez, a su crecimiento. Porque ese arbolito, me dijo el Señor, que tenía un promedio de 3 años aproximadamente, más o menos, desde que Él lo sembró hasta que salió la plantita y empezó a crecer, más o menos, dijo, está entre 3 y 4 años más o menos, aproximadamente. Ok, 3 frutos, qué interesante, 3 duraznitos, 3 añitos, muy profético, ¿sí? Al siguiente año, hubiéramos dejado que tal vez 4 duraznitos por 4 años, y así me hubiera llevado 5 años, 5 duraznitos, 6 años, 6 duraznitos, y ya cuando yo estuviese viejo, 100 años, 100 duraznotes. No le exija a su congregación lo que no puede cargar. Pero es importante que usted esté bien plantado, no donde usted quiere, no donde su terquedad, no donde su pensamiento, no donde su supuesta espiritualidad lo lleva, sino en el propósito divino. Amén. Porque el único que puede plantar árboles que produzcan frutos y que hace que la savia pueda correr por todo el ramaje es Jehová. Bienaventurado el varón que tiene su confianza en Jehová, y Jehová es su confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero bendecirle el día de hoy. Permítame bendecirle. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos. Padre, porque yo sé que en tu palabra los cedros hablan de personas de autoridad y los árboles de todos tus hijos que somos nosotros. Y hay cedros y hay árboles de todo tipo de especie, de todo tipo de árbol, Señor, pero todos son frutales. Hoy te pido, Espíritu Santo, que este jardín, Señor, esté cuidado por tu presencia. Que este jardín, Señor, así como en el huerto del Edén, esté regado por esos 4 brazos, Señor, por esos 4 ríos. Que a través de esos 4 ríos, Señor, esta congregación se nutra. En uno, Señor, tu palabra dice que había oro de hermoso, Señor, de hermosa apariencia, de gran valor. Oro, Señor, que estaba a disposición de Adán en el huerto, Señor. En otro de ellos, Señor, había otras cualidades en cada uno, pero cada uno tenía una función en particular, Señor, para cuidar el huerto, Señor. Hoy te pido que esto, Señor, que esta congregación, que estos propósitos para este tiempo se cumplan y que cada uno de tus hijos, Señor, reciban nutrientes, pero que hoy estén seguros, que hoy tú traigas la revelación al corazón para que no anden como retamas, Señor, dando vueltas en sus pensamientos, dando vueltas en la terquedad, dando vueltas, Señor, en la desilusión, dando vuelta en el vicio, dando vueltas, Señor, donde no van a encontrar esperanza, siendo llevados de un lugar a otro, siendo llevados de un viento a otro, pero secos. Ninguna retama puede volver a revivir, Señor, porque una vez arrancadas, su destino es desaparecer
desaparecer. Y hoy te pido, Señor, que tus hijos estén confiando en ti. Hoy te pido, Señor, toca sus corazones, que no vengan a este lugar buscando al hombre, que no vengan a este lugar, Señor, con un corazón dividido, que no vengan a este lugar, Señor, con una visión dividida, Señor. Pero te pido que este jardín sea visitado por tu presencia. Sea visitado por tu presencia, Señor. Y que cada uno de ellos, Señor, como árbol bien plantados en tu voluntad, den fruto al 100%. Si tienen la capacidad de dar 1, que así sea, Señor. De dar 2, así sea, Señor. O de dar mucho más que eso, que así sea, Señor. Que no estemos ocupando espacio solamente, pero que cada uno de nosotros en nuestro tiempo, en la madurez que tú nos des y nos permitas tener, podamos producir frutos, Señor, para esta congregación. Padre, que así como se soltó la visión, que cada uno de tus hijos pueda hablarle al prójimo, pueda hablarle al vecino, pueda hablarle, Señor, al pariente, pueda hablarle al necesitado, y que este lugar sea, Señor, un lugar como un semillero, que sea un lugar de semillero, Señor, y que de este lugar, Señor, salgan nuevos ministros, salgan nuevos predicadores. Pero antes de eso, Señor, que cada uno de tus hijos tengan ramas suficientemente fuertes para recibir a aquel que necesita identidad, para recibir a aquel y darle abrigo, para recibir a aquel, Señor, y darle cobijo, para recibir a aquel y que puedan anidar en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, sana, Señor, a cada uno de ellos cuando vienen en enfermedades como hoy. Tú nos demostrabas en el físico y en el espiritual, Señor. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación. Tomamos tiempo para bendecir a los pastores. Declaramos en el nombre de Jesús que el tiempo de estrechez es una historia que solamente se platicó en el pasado. Declaramos en el nombre de Jesús que viene tiempo, Señor, en abundancia, no en una abundancia que ellos, Señor, como tiempo atrás intentaron buscarla, sino sobrenaturalmente, oh Dios, sobrenaturalmente. Gente a su alrededor cubriéndoles, gente a su alrededor poniendo atención en ellos, Señor, gente a su alrededor ayudándoles para que entre todos puedan llegar a su destino como congregación, oh Dios. Padre, tomamos tiempo para bendecirles, Padre, en el nombre de Jesús. Dejamos hoy bendición sobre este lugar y declaramos que esta bendición, Señor, así como el árbol que tiene Araceli, está dispuesto a romper estructuras humanas que solamente son tapaderas para no crecer. Declaramos que son fuertes, que son firmes y que están creciendo proporcionalmente en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Amén y amén.